Bueno, hermanos, buenas noches. Seguimos con el estudio de Primera Corintios. Hoy vamos a ver la última parte del capítulo 2. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 6. Dice así: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, este pasaje, los comentaristas suelen decir que puede ser una referencia a los hombres que fueron inspirados en el Nuevo Testamento, los escritores, no solo los apóstoles, sino los evangelistas, fueron inspirados por el Espíritu Santo, y hace referencia en esta palabra a todos ellos, como por ejemplo nos la reveló a nosotros, y todo este tipo de frases que pueden hacer o pueden tener relación con ellos. Pero también es extensible a todos los creyentes, porque hay expresiones que caben perfectamente para la, la, las experiencias de cualquier creyente, de cualquier hermano. Por eso vamos a empezar versículo por versículo a analizarlo. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Se entiende que madurez espiritual, no madurez en años. Está hablando de la madurez espiritual. Y sabiduría, no de este siglo, porque todo este capítulo, el capítulo anterior y este capítulo, la palabra más mencionada es sabiduría, y lo hace cotejando la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios. Lo hace en varias facetas, lo hace con la persona de Cristo, con Dios. Ahora, en este párrafo, en estos versículos, lo hace relacionado básicamente con el Espíritu Santo. Dice, no la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Se menciona dos veces los príncipes de este siglo, en el versículo 6 y en el versículo 8, donde dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Quiénes son los príncipes de este siglo? Las autoridades. Algunos hermanos piensan que son las autoridades espirituales que dominan en el mundo. En todo caso pueden ser eso, pero son los encumbrados. En realidad serían los que están el conocimiento humano más desarrollado, podríamos decir. Las personas, los príncipes de este mundo, son aquellos que con su capacidad, su entendimiento, son los que manejan el saber y el entender de la sabiduría humana. Sea cual fuere el exacto
conocimiento, interpretación de esto, lo que podemos ver es que ninguno de las personas más conocedoras, ya sea de una o de otra forma, está en condiciones de poder entender la sabiduría de Dios por sí mismo. Porque dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esa madurez son aquellos que han dejado trabajar en sí, en sus corazones, la palabra de Dios. La madurez se adquiere solamente por el conocimiento de la palabra de Dios y el ejercicio de hacer su voluntad. Esa es la única manera donde se alcanza madurez espiritual. No hay otra forma. Y los príncipes de este siglo, por más encumbrados que sean, no pueden adquirirla. Dice, más hablamos sabiduría en misterio, versículo 7, y la sabiduría oculta. La palabra misterio no es algo misterioso, oscuro, tapado, que no se puede revelar, o que, como pensaban los gnósticos en aquel tiempo, que la sabiduría estaba reservada para aquellos, a una casta muy particular de personas en las cuales los griegos incluían a Cristo, que era un neón que había descendido y que era un escalafón entre las divinidades y el hombre común, porque el hombre común no se podía relacionar directamente con Dios, porque era intrínsecamente malvado, perverso, porque estaba bajo el ámbito de la carne y la carne era mala, dañina, todo lo malo era la carne. Entonces este pensamiento de que el misterio de las cosas reveladas era para una cantidad muy reducida de personas que tenían la posibilidad de comprender estas cosas. Es uno de los grandes refutaciones que tiene el apóstol Juan a esta doctrina. Fue un gran defensor del Evangelio en contra de estas doctrinas, que fueron las que primero impactaron en la interpretación bíblica. Cuando nosotros leemos y estudiamos la vida de los padres de la iglesia, que fueron los que siguieron a los apóstoles, vamos a encontrar que hubo grandes debates teológicos en aquel tiempo, del primero al tercer siglo, se produjeron grandes debates teológicos que terminaron reconociéndose en ese tiempo, se terminaron de reconociendo los libros de la Biblia como como formantes del canon bíblico del Nuevo Testamento. Entonces, los apóstoles nos presentan esto, que ninguno de los príncipes conoció. Y este misterio y esta sabiduría oculta simplemente significa las cosas que no estaban reveladas. El Señor en el Antiguo Testamento reveló cosas. ¿Sí? Muy bien. En el Nuevo reveló otras cosas que no estaban en contra de lo revelado en el Antiguo, sino que se sumaron como el propósito de Dios. Cerraron el propósito de Dios. Las cosas reveladas, especialmente por los apóstoles, por eso la Biblia habla de la doctrina de los apóstoles, no porque fuera de ellos, sino porque por medio de ellos la mayoría de las doctrinas del Nuevo Testamento, de las enseñanzas del Nuevo Testamento, vinieron por medio de ellos. El Señor los utilizó a ellos. Entonces ellos revelaron, abrieron el misterio, eso que estaba oculto. El creyente lo puede entender mediante la obra del Espíritu en su corazón. Cualquier creyente está en condiciones, en su sano juicio, de comprender y entender la palabra de Dios. Entonces dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que el Señor ya determinó las cosas que Él iba a revelarnos a nosotros por medio de su Espíritu. Lo iba a revelar en su palabra y por consecuencia se iba a revelar a nosotros esa palabra de Dios. O sea, revelar significa desvelar lo que está oculto. Si yo tengo un cortinado
y hay un habitáculo atrás, yo corro ese cortinado y revelo lo que hay dentro de ese lugar. Y esa es la idea de revelar. Dios reveló sus pensamientos, sus intenciones, reveló todo lo que quería comunicarnos por medio de su palabra. Abrió el velo y se abrió todo eso hacia el conocimiento. Dice, ninguno de los predestinó de los siglos para nuestra gloria. O sea, de antemano el Señor nos ya tenía prefijado revelarnos estas cosas para nosotros. Las que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, tampoco, porque no es por la inteligencia, por la sabiduría humana. Y además se comprueba cabalmente que las personas encumbradas en el momento de la vida del Señor Jesucristo no habían conocido la sabiduría de Dios, porque si no, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. La prueba más cabal de que no estaban en el pensamiento de Dios, que no tenían el pensamiento de Dios ni la sabiduría de Dios, era precisamente porque no conocían los propósitos de Dios. Porque si bien el Señor usó el instrumento para que los romanos y los judíos, para que se llevase a cabo la obra de la cruz, ellos mataron al Señor Jesucristo no porque hiciera falta que muriese por sus pecados. Ellos mataron al Señor Jesucristo porque tenían un problema de que el Señor Jesucristo les quitaba el poder religioso y político. No vieron la muerte del Señor Jesucristo como la redención de sus pecados. La vieron como una circunstancia de la historia. Dice, porque si no, si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este texto que lo utilizamos para hablar del cielo, y está bien, porque dice verdades, no está precisamente apuntado para el cielo, está hablando de las cosas reveladas que el Señor nos reveló, las cosas que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sobre esa idea está trabajando esto. Y toma ese pasaje de Isaías 64 y dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido. El Señor reveló cosas que nunca habían pasado por la mente humana, que nunca las había oído, nunca las habían visto, ni nunca habían sido entendidas por corazón humano. Porque el Señor Jesucristo reveló el plan de Dios, el propósito de Dios para los hombres. Eso el Señor lo reveló. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado, predestinándolas, sigue con el mismo pensamiento, fin del versículo 9, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Señor reveló cosas que nunca se habían oído. El Señor mostró cosas en su vida, en esta tierra, cosas que nunca se habían visto. Que resucitara un muerto nunca se había visto. Que parara el mar nunca se había visto. Que temblara con un terremoto cuando él murió. Que el sol se oscureciera como si fuera de noche. Son todas manifestaciones de cosas que se pudieron ver, pero nunca se habían visto. El Señor dijo cosas. ¿Qué dijo uno que le estaba escuchando? Ninguno habló como este hombre. Nadie habló como este hombre hablando del Señor Jesucristo. Y el centurión se golpeaba el pecho. Verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea que el Señor reveló cosas que el hombre no las conocía. Y dice el versículo 10, pero miren lo maravilloso, pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo esas cosas que se revelaron hace 2000 años atrás, o más de 2000 años atrás, cómo pueden ser hoy aplicadas a nuestra vida si no fuera por la obra del Espíritu? Dios nos la reveló por medio de ese Espíritu a nosotros, abrió el velo. Lo que era misterioso, lo que el mundo no entiende, lo que el mundo no comprende, Dios abrió el velo y nos las reveló a nosotros. ¿A quiénes? A sus hijos. No porque seamos mejores que nadie, somos igual que todos, pero hemos confiado en el Señor y el Señor nos ha revelado
Dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si bien este pasaje puede ser aplicado a los escritores del Nuevo Testamento, los bíblicos, inclusive los del Antiguo, como un principio que habla de la inspiración, es aplicable a nosotros, porque Dios nos la reveló a todos nosotros. No solo las reveló a los apóstoles, sino que las reveló con el propósito de que los apóstoles las transmitieran por medio de su palabra a nosotros. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Claro, es normal. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el hombre mismo, el espíritu del hombre? No hay nadie mejor. Acá conocer con el entendimiento. El espíritu es la faceta de nuestra personalidad que escudriña las cosas, es la parte más esencial, más cercana a lo que es el Señor, ¿no? Porque Dios es espíritu y nos ha dotado a nosotros de espíritu. Y entonces esa característica que hace la de comprensión de los grandes, de las grandes cosas que el Señor nos reveló, que se comprenden por medio del espíritu, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre, que está en él? Así como el hombre conoce las cosas del espíritu del hombre, sus cosas propias, su propia naturaleza, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el espíritu escudriña todas las cosas de Dios. El Señor Jesucristo tomará de lo mío, le dijo a los discípulos hablando del Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber. No hay nadie que hable de parte de Dios sino el Espíritu de Dios. Y lo único que, por lo cual habla el Espíritu de Dios, por la palabra revelada, la Biblia. Ese es el camino que Dios instituyó. Dios nos habla por medio de su Espíritu. Su Espíritu habla por medio de la palabra. Y también hace un trabajo de redarguir, pero redarguye con la palabra, con la Biblia. La Biblia es el instrumento que el Espíritu Santo usa para hablarnos a nosotros, porque nadie oye al Espíritu Santo, pero lo ve, lo oye, lo percibe por medio de su palabra, por medio de la palabra revelada. Eso es lo que nos muestra el Señor. Por eso somos reacios a las visiones, a los sueños, que formaban parte de otra época, cuando el Señor quiso por esa forma dirigirse en algunas circunstancias a algunas personas. Porque estamos convencidos que la única revelación bíblica que tienen los creyentes es la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma esa palabra revelada y la aplica a nuestro corazón para que la entendamos. Dice, y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo. Perdón, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí también, para que podamos ver, puede estar hablando el escritor bíblico. Puede ser una frase del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, estemos convencidos de lo que se nos ha concedido, de lo que se nos ha puesto en nuestras manos para transmitir. Pero también aplicable al creyente, porque este es un pasaje que se aplica al creyente también. Dice el Espíritu Santo que proviene de Dios para que sepamos lo que el Señor nos ha concedido por medio de su palabra. Nosotros podemos disfrutar porque esta palabra concedido es una bendición, es un privilegio, pero es una enorme responsabilidad. Es una palabra que encierra un montón de cosas, entre ellas
privilegio y responsabilidad. Hermanos, el Señor nos ha concedido tener en nuestras manos todos los días acceso en celular, en las computadoras, en papel escrito. Se nos ha concedido la bendición de tener en nuestras manos la palabra de Dios. Es una concesión, no es nuestra. El Señor nos la ha dado. Por eso debe haber responsabilidad y debe haber reconocer el gran privilegio que tenemos. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo que la palabra de Dios hemos recibido como concesión, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es una expresión difícil de entenderle el verdadero significado, o si tiene varias aplicaciones o varios significados, porque a veces la palabra de Dios tiene una posición categórica y a veces en otras deja para que la apliquemos en distintas circunstancias y sea de bendición. Yo creo que este es un pasaje que tiene esta característica. ¿Qué significa acomodando lo espiritual a lo espiritual? Podríamos traducirlo sin cambiar la esencia de juntando, combinando lo espiritual con lo espiritual. Lo que no haríamos solamente si usáramos palabras de buena sabiduría para explicar cosas espirituales. O sea, si usáramos la capacidad, nuestra propia sabiduría, para explicar cosas espirituales, no la podríamos hacer. Por lo cual, una de las formas de interpretar este texto es que, acomodando lo espiritual a lo espiritual, podría significar esto. Usar las palabras de la buena, no usar las palabras de la buena sabiduría humana para explicar las cosas espirituales, sino que las cosas espirituales se hacen con lo espiritual. La segunda cosa que encierra, podríamos decirlo abiertamente, que encierra este pasaje es otra deducción. Las cosas espirituales se adaptan solamente a las personas espirituales, porque no es un ente la espiritualidad, no anda flotando por el aire. Es una condición de la espiritualidad, y lo espiritual es algo innato que el Señor ha dado a los creyentes porque los ha desarrollado con esta posibilidad de las cosas espirituales se adaptan solamente a las personas espirituales, que tienen el deseo y el honor, la bendición y la posibilidad de agradar al Señor por medio del entendimiento de su palabra. También podríamos decir que las verdades espirituales se combinan solamente con palabras espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Combinar solamente con palabras espirituales. Las verdades espirituales se combinan con palabras espirituales. No podemos explicar la Biblia con palabras chabacanas, con palabras superfluas. Tenemos que explicar la Biblia con palabras que condicen con esa verdad espiritual. Y podríamos decir también que las cosas espirituales de los dos testamentos, el Nuevo Testamento y el Nuevo, hay un ensamble que el Señor hace por medio del uso de los pasajes del Antiguo Testamento para que se amalgame y forme parte de la enseñanza del Nuevo. O sea que vemos que lo que pasó con los apóstoles, con la gran cantidad de citas bíblicas que mencionan en el Antiguo Testamento,
del Antiguo Testamento son aplicadas y son guiadas por el Espíritu Santo para corroborar las verdades del Nuevo. O sea que el Señor mismo usó mucho el Antiguo Testamento, los apóstoles usaron mucho el Antiguo Testamento, y en el principio de la iglesia, antes que estuvieran los evangelios circulando y las cartas apostólicas, los creyentes usaban el Antiguo Testamento para predicar y para enseñar, porque hablaban en proyección a algo cumplido que se había manifestado, se había dicho en el Antiguo Testamento. Vamos terminando. El versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque no las puede entender. Ahí el mismo texto explica el porqué. El hombre natural, el hombre animal, podría traducirse. Lo que pasa es que se pone natural para que no suene tan fuerte. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está de nuevo el concepto, se ha de discernir espiritualmente. Y todo esto se va desencadenando, el Espíritu Santo va escribiendo frases que se van explicando en la última frase del versículo. En la última frase del versículo se cierra la explicación que hay en este pasaje. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso no se pueden entender. Pero ¿cómo se hace para discernir espiritualmente? El hombre común no tiene la posibilidad de discernir espiritualmente. Ahí tiene una falencia, no la puede, porque no tiene al Espíritu obrando en su vida. Por eso no las puede discernir, no las puede entender. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y acá de nuevo tendríamos un gran problema para poder entender este versículo si no tuviéramos el último versículo, que es el que nos da la luz para todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Pero antes vamos a leer los últimos dos versículos para poder explicar el 15. Vamos a leer el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? El creyente. ¿Por qué? Porque tiene posibilidad de tener la mente de Cristo. No quiere decir que vamos a entender todo, no, que podemos llegar a pensar. La idea es esta. La obra del Espíritu hace al creyente entender y comprender la palabra, entiende el propósito de Dios. El entender el propósito de Dios es entrar en la mente de lo que el Señor está pensando sobre determinado tema. Esto es fundamental. No quiere decir que nosotros vamos a tener la mente de Cristo en toda su magnitud, no. Que vamos a tener la posibilidad de comprender ciertas cosas y ciertas cosas de la palabra o circunstancias que nos enfrenta la vida de todos los días, poder tener el discernimiento por la mente de Cristo de obrar, de pensar y de actuar como haría el Señor Jesucristo. Ahora, con este concepto vamos al versículo 15. ¿Qué significa entonces? El que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Para juzgar al hombre espiritual, el hombre necesita conocer la mente de Cristo. Por eso no le puede juzgar. No puedes juzgar al creyente porque para juzgarle necesitaría tener la mente de Cristo. Y no la tiene. Por eso no le puedes juzgar. Pero si hubiese conocido la sabiduría de Dios, no habrían crucificado al Señor de Gloria. ¿Se dan cuenta que por qué no puede juzgar? Porque no tiene forma de evaluar el propósito de Dios, por ejemplo, en este pasaje que habla de la cruz. Ahora, fíjense, para poder juzgar al hombre espiritual, el hombre común necesita
la mente del Señor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué dice que el creyente no es juzgado de nadie? Porque tiene la mente de Cristo. Si tiene la mente de Cristo. Estamos siempre hablando bajo el pensamiento del creyente guiado, basado en el Espíritu, ¿no? Estamos hablando de lo que tendría que ser una realidad en todos nosotros, que en mayor o menor grado es. Pero fíjense, el hombre espiritual juzga las cosas con la mente de Cristo. Por eso no puede ser juzgado por nadie, porque la mente de Cristo juzga mucho mejor, perfectamente, mayormente que cualquier otro juicio de la persona. Ahora, cuando nosotros obramos mal, ya no obramos como la mente de Cristo y nos cae la justicia que los hombres nos juzguen. Ahora, dígame, si un creyente hace la voluntad de Dios, supongamos que la hace maravillosamente bien, interpreta la voluntad de Dios maravillosamente bien, ¿quién del mundo puede juzgarle? ¿Por qué cosa le puede juzgar? Supongamos que hay un creyente que puede llegar a niveles espirituales de comprensión de esto, que lleva una vida de gran santidad. No dice mentiras, no dice groserías, dice la verdad, es honesto, es correcto, no habla más del... como diciendo, no encontramos dónde encontrarle un defecto, como no podían encontrarle al Señor. Y el creyente tiene la mente de Cristo, por eso puede llegar a aspirar cosas más superlativas. Que el Señor nos bendiga y que podamos ver este texto, este pasaje tan hermoso de la Biblia que habla del contraste de la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios. Y poder decirle en este día que estuvimos viendo con relación al Espíritu, poder decir, Señor, gracias te doy porque tú has derramado tu presencia en el Espíritu Santo en nuestros corazones y podemos tener hoy, podemos pensar, hay un trecho a pensar, ¿no? Podemos pensar, potencialmente podemos pensar con la mente de Cristo, que verdaderamente cada actitud de nuestra vida y nuestros hechos estén signados por la mente de Cristo. Amén.